Cantares capítulo 2, por favor. Aleluya. La termita es un pequeño insecto, ¿verdad? Pues es una plaga. Hay gente que le llama comején o termita. Bueno, las termitas, comúnmente también llamadas hormigas blancas, son insectos sociales que causan problemas significativos como plaga debido a su capacidad para dañar estructuras y materiales celulósicos. Se alimentan principalmente de madera y sus derivados, como papel y cartón, y pueden causar daños considerables a edificios, muebles y otros objetos en el hogar. Las termitas, dice, pueden ser difíciles de detectar, ya que sus colonias se desarrollan bajo tierra o en lugares ocultos. Estos insectos son muy pequeños, se habla de que miden entre 6 y 12 milímetros, o sea, medio centímetro y 1 centímetro de longitud. Pero estos insectos tan pequeños son capaces de destruir casas completas, casas de madera obviamente, muebles, inclusive pueden perforar el plástico. Son muy pequeños, pero reúnen colonias tal vez de millones y unidos, olvídese, hacen y deshacen. Todos conocemos, ¿verdad?, esas plagas de termitas. Bueno, pensando en esto, ¿verdad?, yo quiero predicar este sermón al cual he titulado El peligro de las cosas pequeñas. Y vamos a leer el texto, Cantares 2, versículo 15. Vamos a leer este versículo tan tremendo que está aquí escrito. Dice de esta manera, Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra, Señor, por la unción de tu palabra. Úngela, Dios, unge mis labios, mi corazón, habla nuestras vidas, ayúdanos, Dios, a estar sensitivos a esas cosas pequeñas que pueden traer destrucción a nuestras vidas. En el nombre de Cristo, bendícenos, Dios, con tu palabra, ayúdanos, háblanos. En el nombre de Jesús, amén. El peligro de las cosas pequeñas. Quiero hablar en primer lugar cuando pasamos por alto cosas pequeñas. Nuestro texto habla, ¿verdad?, de las zorras pequeñas. O sea, la tendencia que tenemos los seres humanos es dejar pasar esas cosas pequeñas. Tenemos la tendencia de que solo nos enfocamos en las cosas grandes, pero no en las pequeñas. Muchas veces solo le damos la importancia, ¿verdad?, a las cosas grandes. Pero la pregunta es, ¿qué de las cosas pequeñas? ¿Qué de esas cosas, ¿verdad?, que muchas veces no le tomamos mucha importancia? Esa es la pregunta. Y cuando hablo de cosas pequeñas, no me refiero a las ofensas que nos hacen, porque aquí sí tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas, ¿verdad? No podemos estarnos quedando atrapados en pequeñas ofensas. Gloria a Dios, eso aquí sí tenemos que pasar por alto, porque como verdaderos hijos de Dios, si alguien nos ofende, tenemos que aprender a perdonar la ofensa. ¿Cuántos dicen amén? A perdonar el agravio, o sea, a dejar pasar esa ofensa o ese agravio, aunque sea pequeño o grande. Pero cuando hablo de cosas pequeñas o pequeñas zorras, como nos dice nuestro texto, me refiero a pequeños pecados, como por ejemplo una mala actitud, alguna envidia, algún rencor, algún resentimiento, odio, celos, algún pensamiento de venganza. Cosas pequeñas. O sea, nuestro texto dice zorras pequeñas. Estas cosas pequeñas, escúcheme bien, pueden ser como las minas de explosión que están enterradas bajo tierra, que usan mucho en las guerras. Cuando ejércitos, ¿verdad?, invaden o se meten a un territorio enemigo, ellos de alguna manera preparan, ¿verdad?, para destruir a sus enemigos, y usan esas minas que están enterradas a unos 20 centímetros, 10 centímetros, ahí están esas minas,
Y cuando alguien pisa una de esas minas, explota, se activa y puede causar mutilación, una pierna, las dos piernas, un brazo o aún la misma muerte. Bueno, yo puedo mirar que estas cosas pequeñas pueden ser como esas minas que están ahí ocultas. Gloria a Dios, aunque parecen insignificantes, no se miran, pero tienen un potencial de destrucción. Hay cosas que debemos ponerles mucha atención. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Por ejemplo, tenemos a Lot y su familia. La Biblia dice que cuando llegaron los ángeles, ¿verdad?, a Sodoma, los ángeles le dijeron: tienes que salir de esta ciudad porque Dios va a destruir esta ciudad. Y sí, Lot y su familia salieron de la ciudad, empezaron a correr, a huir. Y encontramos una poderosa revelación acerca de las cosas pequeñas ahí en Génesis 19, versículos 19 y 20. Vea conmigo, Génesis 19, versículos 19 y 20. Vamos a leer, dice de esta manera, gloria a Dios. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjeme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Aquí hay una enseñanza, una revelación, porque los ángeles le habían dicho que tenía que huir al monte. Pero dice que Lot, cuando iba pasando, dice que de repente miró una pequeña ciudad. Y él le dice a los ángeles: ¿por qué mejor no me voy a esa ciudad? Es pequeña, con mi familia. Y bueno, la cosa es que él cambia los planes de Dios. Dios tiene otros planes. Pero él mira una ciudad y me llama la atención la palabra pequeña. O sea, como que era una ciudad que no había mucho problema aparentemente. Pero escúchame bien, esa pequeña ciudad destruyó el destino de Lot y su familia, más bien de la familia de él, ¿verdad? Esa pequeña ciudad. Y con esto yo le digo que cosas pequeñas pueden causar grandes daños. Veamos lo que dice Santiago en el libro de Santiago, en el capítulo 3, el versículo 5. Santiago 3:5. Vea conmigo, por favor. Gloria a Dios. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí Santiago está hablando de la lengua, pero está comparándola con un pequeño fuego. Un pequeño fuego. Y eso es precisamente lo que causan a veces cosas pequeñas, ¿verdad? En un incendio todo comienza por una pequeña chispa. ¿Cuántos dicen amén? Todo comienza, ¿verdad? Puede comenzar por una colilla de cigarro que alguien tiró en el monte, está seco, está haciendo mucho calor, alguien pasó por ahí, tiró una colilla de cigarro, y esa brasita puede encender esa hojarasca seca. Alguien tiró un cerillo, no sé, y puede provocar un gran incendio. Oh, me recuerda en mi adolescencia cuando un primo y yo allá en Mazatlán, ¿verdad?, ahí donde vivía mi abuela materna, había un canal de Pemex, y era un canal de desechos de Pemex. Y pues cuando hablamos de Pemex, pues estamos hablando de petróleo, ¿verdad? Petróleo mexicano. Pero en realidad por ahí había, en ese canal corría agua, pero revuelta con petróleo, con combustible, y era flamable. De hecho había anuncios ahí, había unos anuncios ahí de fierro, unas placas donde decía peligro, ¿verdad? No fumar, no tirar colilla de cigarro, etcétera, etcétera. O sea, alertando, porque el canal estaba largo, cruzaba toda esa colonia, por todo donde está. Hay un puente que se llama ahí el Puente Paso Superior, ahí en Mazatlán, y el canal cruzaba por abajo de la parte del puente. Pero un primo y yo, por querer atrapar un panal de miel, habíamos escuchado que si al panal le pones fuego, las avispas se van y queda el panal.
Pues se nos ocurrió hacer eso y el panal estaba cerquita del canal, ahí colgado en un árbol seco estaba el panal grande, estaba lleno de avispas y nosotros se nos ocurre, ¿verdad?, poner, prender unas hojas ahí, periódico, y le empezamos a hacer, y sí se empezaron a ir las avispas, ¿verdad? Y quedó el puro panal y tiene miel. Pues al último resulta que el periódico ardiendo, lo tiramos ahí, se empezó a quemar, a incendiar ahí las hojas secas. ¿Y qué cree? Provocamos un incendio. Un incendio provocamos. Y lo único que hicimos, ya ni del panal nos acordamos, ¿verdad? Corrimos, nos dio miedo. Yo tenía como 11 o 12 años y mi primo como 10 años. Y corrimos y al rato escuchamos los bomberos. Alguien le habló a los bomberos. Tuvieron que llegar los bomberos porque el fuego ya iba hacia el canal. Y si hubiera prendido el canal, olvídese. Pero lo que quiero decirles es que algo pequeño puede provocar una gran destrucción esta noche, ¿verdad? Entonces hay un peligro ahí. Por eso quiero hablar en segundo lugar el peligro de las cosas pequeñas. En nuestro texto dice de la siguiente manera, una vez más, Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. La traducción al lenguaje actual dice: las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas, ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Hay un peligro muy latente en las cosas pequeñas, iglesia. Yo recuerdo un hermano en Mazatlán hace muchos años. De hecho, yo lo conocí a él. De hecho, yo fui el que le ministré, lo invité a la iglesia. Él, ¿verdad?, era yesero, o es yesero todavía, no sé. Pero él, ¿verdad?, empezó a ir a la iglesia al tiempo, ¿verdad? Y él empezó a servir a Dios. De hecho, se casó en la iglesia, mi pastor lo casó, y él era líder del teatro, él y su esposa eran buenos para el teatro. El teatro que ellos tenían hacía un impacto tremendo. Cuando nosotros estuvimos pastoreando en la Cruz de Lota, en una ocasión fue ese teatro, y olvídese, tremendo, bien puesto. O sea, era una pareja en la iglesia. Pero a él resulta que a él le gustaba mucho platicar y contender con los testigos de Jehová. Y pues resulta, ¿verdad?, que poco a poco aquello que comenzó como algo pequeño en él, algo indefenso, terminó sacándolo a él y a su esposa de la iglesia. Él terminó, ¿verdad?, porque él le dio cabida a la doctrina de los testigos de Jehová. Y finalmente, hermanos, lo que quiero decirles es que aquello que era insignificante, porque muchas veces le dijeron, hermano, déjate de cosas, no andes ahí contendiendo con ellos, te van a confundir. Siempre le andaban diciendo, los hermanos le decían, ponte abusado porque te van a confundir. No, pero que acá y que allá, y que yo soy el que los mando. No, finalmente a él lo confundieron y terminó haciéndose testigo de Jehová. Cuando ya tenía muchos años en la iglesia, se bautizó en la iglesia y todo. Y lo que le quiero decir es que una cosa pequeña, algo insignificante, puede destruir esta noche. ¿Cuánto lo entienden? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un peligro en las cosas pequeñas. Hay un peligro ahí, iglesia. El profeta Elías y su criado, ellos estaban en el monte orando por lluvia. No había llovido sobre la tierra durante 3 años y medio. Y el profeta Elías empezó a orar. Empezó a orar y le dijo a su criado, ve y mira al cielo. Y su criado dijo, no hay nada. Y dice que Elías oró 7 veces. A la 7ª vez le dijo a su criado, ve y mira, ¿qué ves? Y su criado le dijo, vamos a leer, 1 Reyes 18. 1 Reyes 18, versículos 44 y 45. Para que vea cómo algo pequeño se puede convertir en algo grande. 1 Reyes 18, versículos 44 y 45. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
Aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Amén. Escúchame bien. Dice que una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Era una pequeña nube. Para el criado no iba a pasar nada. Como aquí, ¿no? Que de repente vemos las nubes y como hoy que estábamos esperando que lloviera y pues no llovió, unas gotillas ahí nada más. Vemos nubes y hay gente que no, ¿qué va a llover? Pero hay veces que una pequeña nube se convierte, ¿verdad?, en una nube así, en cuestión de minutos, una pequeña nube se hace grande y han caído tremendos aguaceros. Así pasó en este momento, en este caso de Elías. Esa pequeña nube se convirtió en una poderosa tormenta. Aleluya. Porque cosas pequeñas se pueden convertir en una poderosa tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Cosas pequeñas como una mala actitud, un mal pensamiento, una mala acción, tienen el potencial de destruirnos. Jesús habló de la semilla de mostaza, una pequeña semilla que se puede convertir en un gran árbol. La semilla de mostaza es más pequeña que un grano de arroz, pequeñísima, unos 2-3 milímetros ha de medir la semilla de mostaza, pero se convierte en un gran árbol. En el libro de Marcos capítulo 4 versículos 31 y 32, vea conmigo, Marcos 4 31 y 32 dice de esta manera: es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Una pequeña semilla se convierte en un gran árbol. Amén. Esta noche las zorras pequeñas tienen el potencial de destruir todo un viñedo. Gloria a Dios. Aleluya. Tienen el potencial de destruir todo un viñedo. Normalmente las zorras se iban sobre el fruto de la vid, se iban sobre las uvas. Si esas zorras no se echaban fuera, era de seguro que causarían estragos en esa viña y la destruirían. Por eso nuestro texto habla de esas pequeñas zorras. Si el agricultor, ¿verdad?, o el viñador, no sé cómo se le llame en términos más técnicos, pero si él no echaba fuera esas zorras se iban a ir sobre el fruto y destruían todo un viñedo, toda una parcela. Por eso cuando el agricultor miraba que una zorra se metía entre las viñas, tenía que ir sobre ella. No sé si usaban a perros, ¿verdad?, para corretearlas, seguirlas y echarlas fuera, pero tenían ellos que, amén, con una sola zorra que dejaran entre las viñedos, con esa zorra era suficiente, porque después llegaban más. Gloria a Dios. Entonces esas pequeñas zorras causaban estragos en la vid, en la viña, y la destruían. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en pequeñas cosas que a veces parecen insignificantes, pero pueden destruir. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Quiero ir a mi tercer punto. Nuestras viñas están en cierne. Nuestro texto habla porque nuestras viñas están en cierne. Ahorita lo leímos en la nueva versión internacional, la traducción del lenguaje actual. Dice que nuestras viñas están en flor, y es que viñas en cierne significa que las viñas están en floración, es decir, en el momento en que están polinizando y desarrollando las flores, aunque aún no han producido frutos. También en un sentido más amplio y figurado, en cierne puede referirse a algo que está en sus inicios, en fase de formación o desarrollo, que aún no está maduro. Y yo pensando en esto, ¿verdad?, cuando habla aquí la Biblia, nuestras viñas están en cierne, está hablando del momento más crucial y más importante. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de estas cosas pequeñas
porque oramos por fruto, oramos por bendición, estamos pidiendo, ¿verdad?, que Dios nos ayude, que Dios se mueva. O sea, simbólicamente estamos en cierne, estamos en ese momento, gloria a Dios, estamos en ese momento, ¿verdad?, donde nuestras viñas pueden florecer o está floreciendo para dar fruto. La iglesia está floreciendo para dar fruto, y sería algo terrible que dejáramos pasar esas cosas pequeñas en esta noche. ¿Cuántos están aquí? Ahora, la palabra cierne viene de acción de cerner, que significa dejar caer el polen de la flor. Gloria a Dios. Entonces, si esto lo aplicamos a nuestras vidas, se refiere a que si nuestras vidas están en su mejor momento, tenemos que tener mucho cuidado con esas zorras pequeñas. Estamos en un proceso de fructificar, vuelvo a repetir, no debemos descuidarnos, iglesia. Cuídese, tenemos que cuidar nuestra viña, tenemos que cuidar nuestro campo. Cada quien tiene que tener cuidado de su campo, de su cosecha. Aleluya. Cada cristiano tiene que tener ese cuidado, porque si no tiene ese cuidado, habrá pequeñas zorras que van a querer introducirse. Pequeñas cosas han destruido iglesias, pequeñas cosas han destruido cristianos, pequeñas cosas han destruido ministerios, pequeñas cosas han destruido pastores. Y yo pienso en eso, porque esto es algo muy importante. Gloria a Dios. Tenemos el caso de la invasión de los madianitas y amalecitas sobre Israel en el tiempo de los jueces. Dice que ellos venían, ¿verdad?, y les robaban la cosecha. Vamos a ir ahí a Jueces, capítulo 6. Vaya conmigo, Jueces 6, del versículo 2 al 6. Dice Jueces 6 del 2 al 6. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los acababan, dice, y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hay un enemigo que va a venir, que va a tratar de destruir el fruto de los cristianos esta noche. Y lo va a hacer, ¿verdad?, con pequeñas cosas, pero en una multitud, como el ejemplo que les di de los termitas. No es una sola termita, es una plaga, millones de termitas que pueden comerse toda esta madera que tenemos aquí en un tiempo muy corto, cuando esa plaga llega. Entonces así venían los amalecitas y los madianitas y les robaban la cosecha a los hijos de Israel. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado cuando dicen amén. El avivamiento viene, iglesia, y tenemos que cuidarnos de las pequeñas zorras. No podemos permitir que el fruto se pierda. Debemos mantenernos alerta de esas pequeñas zorras. El apóstol Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 6. 1 Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos alerta, mantenernos alertas. 1 Corintios 16, 13, vea conmigo. 1 Corintios 16, 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, está hablando de estar alertas. Estamos en el proceso del avivamiento de Dios,
Y vale más que estemos conscientes de que hay un diablo que mandará esas cosas pequeñas para detener lo que Dios quiere hacer. Esas pequeñas cosas también pueden ser el desánimo, la falta de interés, el temor, la persecución, el deseo por las cosas del mundo. Hay muchas pequeñas zorras, tenemos que tener cuidado. Cuando Nehemías se levantó para edificar el muro de Jerusalén, hubo ataques de sus enemigos. Sus enemigos, ¿verdad?, querían parar aquello, porque así pasa, por Dios. Van a venir esos enemigos, esas pequeñas zorras. Vamos a leer ahí en Nehemías capítulo 6, versículos del 1 al 9. Nehemías 6, del 1 al 9, por favor. Vean conmigo ahí cómo Nehemías, los enemigos vinieron cuando ellos empezaron a edificar el muro de Jerusalén. Ok, dice así, Nehemías 6, 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel momento no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en sus manos, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vea cómo estas personas están tratando de detener lo que Nehemías ha comenzado a hacer. Él comenzó a edificar el muro destruido de Jerusalén. Llamó a los judíos que vivían ahí y les dijo: vamos a poner manos a la obra, vamos a edificar esto que está destruido por tantos años. Y cuando ellos empezaron, vinieron los enemigos, vinieron las zorras pequeñas a tratar de desanimarlo. Esto es muy claro esta noche. Zorras pequeñas que querían dañar la obra de Dios, que querían parar la edificación del muro de Jerusalén esta noche. Entonces tenemos nosotros que tener esa inteligencia. Cada cristiano tiene que tener esa inteligencia de que esas zorras pequeñas pueden causar un gran daño. Por eso nuestro texto dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, están en el momento donde van a fructificar, gloria a Dios. Pequeñas zorras que quieren dañar, aleluya, que quieren destruir. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas, ¿verdad?, que podemos nosotros entender, que Dios nos muestre, aleluya. Y como yo les dije ahorita en la mañana, les hablamos de este plan que tenemos nosotros que irnos en la dirección de Dios. Y si Dios tiene una dirección hacia ese lugar, aleluya, Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir brecha, va a abrir camino. Pero tenemos también que tener cuidado con esas pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Si nos logramos 5 o 6, si usted se logró ya, yo sé que usted ya se logró, gloria a Dios, pero Dios tiene más, mucho más para esta iglesia. ¿Cuánto lo creen esta noche? Tenemos que tener cuidado.
El peligro de las cosas pequeñas. Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. En reverencia a Dios, por favor. Peligro de las cosas pequeñas. En esta noche yo quiero hacer un llamado al altar. Mientras usted está meditando en el mensaje, quiero hacer un llamado al altar a cuidarnos, iglesia, a cuidarse. Usted como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, usted tiene que cuidarse, cuidar su cosecha, cuidar su campo, cuidar su vida de esas pequeñas cosas, de esas pequeñas actitudes que a veces no le damos importancia, que la dejamos pasar, luego viene otra, luego otra y otra. 5 veces o 6 mandó este hombre Sanballat a Nehemías diciéndole las mismas palabras, pero él le contestó las mismas palabras. O sea, Nehemías se mantuvo ahí. Aleluya. Estas cosas pequeñas son, ¿verdad?, como esos termitas. No, un termita no me va a hacer daño, pero viene otra termita y otra, y al rato son 100, al rato son 1000, al rato son 10,000, 100,000, 1,000,000 de termitas, y empiezan a comerse, ¿verdad?, esa madera, y aparentemente está bien, pero está hueca por dentro, y de repente se colapsa, ¿verdad? Porque esa es la capacidad de esas cosas pequeñas, destruyen. Y en esta noche, mis hermanos, iglesia, quiero animarle, ¿verdad?, a cuidarse, a cuidarnos. Así es que